El 17 de diciembre de 2010, una intensa temporada de lluvias que había comenzado a mediados de ese año, fue el detonante para que la naturaleza empezara a tragarse a Gramalote. Hoy, la gente no está. Recorrer su parque, su templo, sus calles produce una fuerte nostalgia. La maleza consume cada metro donde hasta hace 10 años existía un comercio próspero, donde caminaban estudiantes orgullosos de la calidad de su educación, donde los amigos se reunían a hablar de política, deporte y religión, y seguían siendo amigos, donde la alegría era parte del ADN de cada gramalotero. Los años pasan, pero sus habitantes se niegan a olvidar cómo vivieron la más triste de las Navidades en toda su historia. Nosotros vivíamos, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, en ese momento los cuatro estábamos en el pueblo. Mi papá era el lotero de Gramalote, humildemente, y pues como se imaginará fue para nosotros muy traumático acostarnos teniendo una vivienda, teniendo absolutamente todo, y levantarnos y no tener absolutamente nada en una temporada como es diciembre, ¿no? Que creo que eso también nos marcó mucho por el tema de que mientras todo el mundo celebraba sus aguinaldos, celebraba su Navidad, nosotros estábamos llorando la destrucción del municipio. Realmente mi familia salió a las 12 del día más o menos en un carro de un tío. Yo salí a las 5 de la tarde, pero pues cada quien llevaba su bolso con algunas mudas de ropa y no más. Al otro día yo llegué a las 6 de la mañana y ya la mitad de mi casa se la había devorado el cerro. Hicimos un recorrido por el entorno, encontramos muchos lugares, el sector de Santa Anita, el sector de la Cruz, por donde bajó por el costado izquierdo, por donde bajó la avalancha. Todos esos terrenos estaban quebrados más o menos hace 7, 8 días antes, en estilo como diademas, y cada grieta o cada hendidura de esas tenía aproximadamente entre 10 y 15 centímetros de ancho. El 17 de diciembre, mi papá con varios tíos y unos amigos se quedaron visualizando lo que estaba ocurriendo y recuerdo que tipo 9 de la noche llamamos a mi papá. Papá, ¿usted por qué no se ha venido a la finca? No, es que estamos aquí viendo a ver cómo está pasando. Y él nos contaba, se está apagando poste tras poste, esto es muy lento. Y hubo un momento en el que hubo un estruendo súper fuerte y nosotros nos imaginamos que mi papá había quedado debajo de los escombros, cuando al ratico como que ya por fin nos respondió y dijo, se acaba de caer la casa de su tía. Mi tía nos estaba llamando al otro teléfono en ese momento y nosotros dijimos no le digamos nada. Hasta el otro día, a las 8 de la mañana que bajó el esposo, pues ya él vio la casa completamente demolida por lo que estaba sucediendo, por la falla. Y a mí me dio como ese día que íbamos saliendo, nos paró el Señor y díganle adiós a su pueblo. Y nos paramos ahí, nos abrazamos con mi esposa y las lágrimas fueron hasta Cúcuta. En ese momento me encontraba lejos de mi pueblo. Mi madre lloraba, mi hermana lloraba, mis sobrinos lloraban, tenía a mi hijo aquí, me comuniqué con ellos y era tremendo el dolor. Pues uno no lo creía porque le digo, Diego, no estaba viviendo el momento, la ocasión. Y a través de los medios nos enteramos, ya llamaba a muchos amigos y ya era un hecho, ya era una realidad lo que estaba sucediendo. Al otro día me vine como pude y llegué a Gramalote. Fue terrible, unas imágenes, Diego, que en este momento yo creería que son inolvidables. El pueblo crujía a esas horas de la noche, estallan las cosas, las paredes, los techos, colapsan ya los primeros techos. Y nos movimos a la montaña del frente, a un lugar que se llama El Idilio, y ahí pasamos la noche escuchando cómo se iban cayendo las cosas, cómo se iban apagando las luces del pueblo, según el movimiento afectara las instalaciones eléctricas, se iban desconectando por pedazos. Al otro día a las 5 entró el pueblo, ya entendemos qué es lo que pasa porque ya el pueblo está partido, unas calles partidas y unas líneas muy bien definidas que agarran casi todo el pueblo. Luego de verse obligados a abandonar todo, enfrentar un éxodo de proporciones bíblicas y trasladarse varios años a otros municipios, los gramaloteros mantienen vivos los recuerdos de amistad, apego y solidaridad en un pueblo que les dio las mayores alegrías. Entonces pasaba y entraba donde Claudia, la señora de la esquina, y hablaba y saludaba.
después entraba donde doña Nelly, tomaba tinto y hablaba y saludaba, después entraba donde las hermanas Clarisas y rezaba y saludaba a doña Margarita, y si en la esquina habían 3 sentados, me paraba a hablar ahí con ellos de cómo amaneció, de uno que otro chismecito por ahí que hubiese. Lindo ellos, los recuerdos del pueblo que nos vio crecer, donde nosotros nos formamos, donde jugamos en las calles, jugamos trompo, hicimos y deshicimos, pasamos lindas navidades, rumbas, fiestas, trago, de todo. De verdad que son recuerdos que perdurarán para toda la eternidad. Jugábamos mucho, por ejemplo, en el parque, disfrutábamos de la quebrada, un pozo del molino que yo creería que en un 100% nos trae gratos recuerdos a los gramaloteros. Por ejemplo, íbamos a Puente Plata, veníamos al Instituto Agrícola, íbamos a un pozo que llamamos Pueblo Viejo, que aún existe. Ese era el día a día, los fines de semana. El disfrutar, el compartir con los amigos, con los compañeros, las reuniones, ya cuando llegamos a 11 y 10, ya queremos hacer reunioncitas con los amigos, con los que les gusta la fiesta, la pachanga, el traguito, y fueron cosas muy sanas. Mi vida de estudiante, mis compañeros, el teatro, la tuna, el equipo de fútbol, la banda marcial, las idas al río, los sancochos entre amigos, el encontrarnos en el parque, las novenas de Navidad, por ejemplo, las madrugadas a las 4 de la mañana, pero uno se levantaba a las 3. Tengo una prima que ella salía a vacaciones el 1 de diciembre y el 2 de diciembre ya estaba en Gramalote y se venía desde Bucaramanga, pero solo por las festividades. Y así corría con muchísima gente y con muchísimas familias de todas partes del país, venía familia a esas actividades, a podernos pintar en las comparsas, a salir en las presentaciones en la noche, poder jugar los aguinaldos, madrugar todos los días. El Día de los Locos era impresionante. El 22 de diciembre de ese recordado 2010, en Cúcuta, se efectuó una convocatoria dirigida a recaudar fondos para los damnificados por el desastre que había dejado el invierno en norte de Santander. En Cúcuta, el 22 de diciembre, se preparó una teletón por los afectados de la misma ola invernal que sacudió a Gramalote. Los dineros que de allí se recolectaron subsidiaron en parte la estadía de la población en el Zulia y Santiago. Ha conmovido a Colombia y al mundo la desaparición total de un municipio y de un gran municipio, de un bello municipio. Los nortesantanderianos donaron dinero, alimentos y algunos objetos que al final sumaron más de 2.000 millones de pesos. 10 millones de pesos gracias a la Cámara de Comercio de Cúcuta. Muchísimas gracias, así que vale la pena. Los 2.000 millones de pesos recaudados buscaban mitigar el naciente drama que se presentaba para los gramaloteros, que masticaban su dolor en improvisados albergues. Mientras se realizaban los anhelados estudios, la comunidad continuaba en los albergues viviendo de las ayudas entregadas por el gobierno nacional y departamental y de la caridad de los colombianos, situación que desesperó a muchos, pues la población gramalotera no era millonaria, pero los alimentos alados de la tierra nunca hacían falta. Los gramaloteros continuaban inconformes por el trato recibido, las ayudas no eran suficientes y tardaban en llegar, además vivían hacinados. ¿También están 2 familias allá? 6, aquí vemos 6. 6 familias. Sí, señor. ¿Cuántas personas? 6 familias. ¿Cuántas personas hay? Habemos 25 con 3 niños. ¿Aquí en este? Sí, señor. Señor. Después de enfrentar una época donde se sintieron olvidados y pesimistas frente al futuro, comienza a vislumbrarse lo que será su nuevo municipio, donde la brisa refresca el alma y el paisaje alegra los sentidos. La tristeza y la desesperanza eran los ingredientes del insípido alimento que consumían a diario miles de gramaloteros. Desconocer en dónde podrían recuperar ese arraigo y las costumbres de su pueblo les llenaba de angustia. Con el paso de los meses, los anuncios del gobierno nacional empezaron a convertirse en realidad y se levantaba en Colombia el primer municipio del siglo XXI. Así lo describe el ingeniero William Villamizar, quien en sus 2 periodos como gobernador de Norte de Santander enfrentó la tragedia y una etapa de la reconstrucción. Esta tragedia le permitió a los gramaloteros no solamente pasar por el sufrimiento de no tener su casa, de no tener un municipio, de estar unos en Antonia Santos, otros en Ospina Pérez, otros sobre la vía y otros desplazados donde sus familiares, sino hoy tener tal vez de los mejores municipios del país, con un palacio municipal,
nuevo, con un hospital que ya está en un 90%, que va a quedar con lujo de detalles, con un colegio o un megacolegio espectacular, con su gran plaza de mercado, con su parque principal, con sus viviendas construidas, todas nuevas, en un sitio que fue objeto de discusión, pero que hoy en día consideramos que era el mejor sitio. Y en ese sitio, la vereda Miraflores, donde la brisa refresca el alma y el paisaje alegra la vista, creció el nuevo Gramalote. Hoy Gramalote renace, como lo ha dicho su comunidad, la ciudadanía gramalotera, en un nuevo asentamiento que precisamente es la esperanza que querían tener sus habitantes. Un asentamiento que tiene hoy unas condiciones desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de la infraestructura de bienes y servicios necesarios, un municipio modelo en el proceso de reconstrucción. Modernidad, es un pueblo diseñado, es un pueblo en que se pensó en todo, pues en infraestructura, gestión de riesgo, cada cosa está hecha pensada en soportar lo que se nos viene con el cambio climático. Nuestras casas están diseñadas para sismoresistencia, nuestros drenajes están diseñados para cargar toda el agua que caiga en términos de normalidad. Los muros están preparados para contener cualquier proceso de remoción en masa, tiene unas cantidades de drenajes que extraen el agua del suelo. Unos problemas graves que tenía este sitio era el manto freático, estaba muy cerca de la superficie, acá, el nivel freático, el agua subía casi a la superficie cuando se carga de humedad. Este pueblo tiene 20 y algo de pozos de 12 metros de profundidad que no le permiten al agua subir de nuevo a la superficie. Esos molinos no son adornos, son herramientas que están sacando el agua de lo profundo a 6 metros del suelo, evitando que el agua suba de ese nivel. Este es un pueblo planeado de cero, ¿cierto? Arquitectónicamente hermoso, con unos equipamientos y con unas ventajas competitivas y comparativas frente a los otros municipios del departamento y, por qué no, ante muchos de nuestro país, ¿no? Es un pueblo que se planeó desde cero, con todo el tema de manejo de riesgos, con toda la arquitectura posible. Tenemos, como lo digo, una de las alcaldías más bellas del norte de Santander, una estación de policía muy completa, tenemos casi un megacolegio, la plaza de mercado ha ganado concursos a nivel nacional por su diseño arquitectónico. Y esos diseños son destacados por los expertos. En 2014, el Fondo Adaptación, entidad encargada por el gobierno para levantar el nuevo municipio, aseguró que Gramalote era un modelo de reconstrucción planeada, integral y sostenible. Así lo recuerda el arquitecto Carlos Rodríguez. Yo destaco dentro de las decisiones que tomaron el Fondo de Adaptación en su momento la arquitecta Carmen Arevalo como gerente del fondo, que decidió que los equipamientos de Gramalote tenían que ser unos equipamientos de talla nacional y por qué no decir mundial, ¿sí? Contrató entonces un equipo de arquitectos de aquí de la zona de Cúcuta para que diseñaran el centro administrativo municipal. El ejercicio, tal y como lo puede ver usted, Diego, acá, es así como está, así quedó, y pudiese usted hacer las tomas en el pueblo real y va a ver que es igualito. Lo cierto es que el naciente municipio posee una estructura atípica, muy diferente de las tradicionales manzanas, calles y carreras que conforman la mayoría de los pueblos en Colombia. Los pueblos que se fundan en Colombia y en América Latina responden a una directriz emanada de la corona española, en donde la retícula española o el damero español era el que predominaba. En el caso de Gramalote o en muchas poblaciones en el territorio, para poder construir esas retículas se interviene la naturaleza de forma agresiva para efectos de que pueda cumplir con ese requisito, el que fuera en las calles y las carreras de manera ortogonal, digámoslo así, cuadriculada. Ustedes ven Gramalote no es cuadriculado, Gramalote se acomoda al terreno, entonces Gramalote las calles son sinuosas, las calles y carreras pues son difíciles de denominar porque en cierta medida una misma calle pues viene siendo una misma carrera y en esa medida rompe con los esquemas urbanísticos que uno puede ver en el resto de Colombia. En este municipio de vocación agrícola,
las viviendas y todas sus estructuras terminaron acomodándose a la nueva topografía. Hoy el Fondo Adaptación avanza en la etapa final de su reconstrucción. Se puede ver cómo está contemplado en un lado las viviendas, en un lado el colegio, la estación de policía, la plaza de mercados, ahora el hospital y las otras nuevas construcciones que se vienen, como lo dije, la casa del campesino, la casa del adulto mayor, el parque central. Se está construyendo la iglesia que está al ladito del Parque Central, entonces está todo así como usted llega, encuentra una excelente vía que también fue construida por el Fondo de Adaptación. Y hay que repensar un poco la actividad económica que debe tener ese municipio y poder convertirlo, como lo hemos dicho, en una despensa turística con todos esos elementos esenciales y elementos estratégicos que tiene el nuevo Gramalote. Ya le falta poco para ser un municipio nuevo, un municipio piloto, un municipio que va a tener un gran desarrollo del turismo, que va a beneficiar a sus habitantes y que tiene todo un equipamiento completo ya construido y uno que falta por construir, que va a permitir el bienestar de todos los gramaloteros. Gramalote no escapó de las consecuencias del COVID-19. Debido a la pandemia y con todas las medidas de bioseguridad, solo hasta junio de 2020 se reiniciaron las obras de reconstrucción de las 144 viviendas restantes que completarían las 988 que harán parte de uno de los paisajes más bellos del país. El gobierno ha previsto un protocolo de bioseguridad y con este protocolo de bioseguridad, el cual fue aprobado por el alcalde del municipio, con todas las medidas se reiniciaron las obras y se espera que en este segundo semestre de este año podamos estar inaugurando este hospital con dotación y todo. Y las viviendas también terminarlas, al igual como esto involucra gente que viene de afuera de Gramalote y gente de Gramalote, se tienen corredores por donde transitar, se tienen destinado lavamanos, se tienen destinados a trabajar con tapabocas. Me da mucho pesar que no hayan construido el pueblo con la esencia de del mismo pueblo. Por eso les decía, es un pueblo moderno, es un pueblo el primer pueblo del siglo XXI en Colombia, no hay más, el primer pueblo que tiene toda la estructura que va para cuando lleguemos al siglo XXII, va a ser un pueblo de mostrar, porque es el pueblo del siglo XXI. En nuestra parte final, nos meteremos en el corazón de sus habitantes y de quienes han tenido la fortuna de recorrer sus amplias calles y disfrutar de su maravilloso clima para identificar cómo ven al nuevo Gramalote. Gramalote es el único municipio en Colombia, y si le digo el único municipio en América, que fue construido que fue diseñado y construido donde no tiene vecinos por la parte del solar. Ninguna casa construida en Gramalote tiene vecinos por el solar. Tiene vecinos lateralmente, lateral derecha, lateral izquierda, pero por el solar no. Y esa es una connotación, es un modelo de unos municipios, de unas áreas urbanas, de unos pueblos de Ámsterdam en Holanda. Lo digo como hijo de Gramalote, no como sacerdote, le falta el templo. Uno de los atractivos de Gramalote era el templo antiguo, que después de la Catedral San José de Cúcuta, en nuestra diócesis, es el mejor templo. Pero Gramalote Nuevo es un paraíso. Desde todos los puntos que usted lo quiera mirar. Tenemos un clima espectacular, una vista increíble. De los mejores y más bonitos municipios del país. Todos quedamos maravillados e invitados a conocer el nuevo Gramalote. Quien visita el nuevo Gramalote quiere volver. Siempre encontrará cosas buenas en su infraestructura y siempre encontrará la mejor gente del país. Respetuoso con el medio ambiente. Maravilloso, lleno de oportunidades. Espectacular. Nos muestra paisajes, por todas partes tiene paisajes, por donde quiera que lo veamos tiene un lindo paisaje para ser fotografiado, para ser observado, para ser compartido con cualquier persona. Y yo creo, Diego, que esto en menos de un año definitivamente Gramalote es una realidad y Gramalote es y va a ser el pueblo más bonito de norte de Santander. Lo aprendemos a querer
porque es lo que tenemos. No va a ser igual de pronto, le he dicho yo a mucha gente, pero es nuestro, tenemos que quererlo, tenemos que darle el valor que se merece y es uno de los municipios yo creo que únicos en Colombia, con toda la infraestructura, con toda la tecnología que se ha aplicado para su construcción. Y yo creo que en ese renacer del hoy Gramalote precisamente están todas esas condiciones especiales del campesino gramalotero, de la gente de Gramalote, de sus arraigos y de lo que significa rehacerse como municipio, como cultura, como sociedad. Como siempre lo digo, este es un municipio que tiene muchos plus, ¿verdad? Visualmente, el paisaje, las casas, todo, ¿no? La gente, porque realmente nosotros los gramaloteros somos personas muy buenas. Nos hemos reubicado en la historia muchas veces y aquí estamos. No creo que en el mundo haya habido algunas personas que hayan tenido la oportunidad de vivir la destrucción de su municipio con todo el dolor, ¿cierto?, que nos ocasionó esa tragedia, pero también la alegría de ver nuevamente nacer el municipio como tal. Muchísimas gracias a todos ustedes y nuevamente bienvenidos a Gramalote, el pueblo más hermoso que tiene el norte de Santander. Muchas gracias. Nunca podrán olvidar a ese viejo querido de 153 años, que les dejó alegría, cultura, educación y sobre todo muy buenos amigos. Pese a la nostalgia que los embarga, reconocen a este joven y moderno municipio, donde esperan ver crecer a sus hijos y revivir su arraigo, porque los gramaloteros mantendrán por siempre esa fe que no se derrumba.